A veces parece que el mundo entero se convirtió en un gran escenario, y casi todo el mundo quiere, de alguna manera, subirse a él. Unos bailan, otros gritan, otros lloran, otros venden. Y en medio de todo ese ruido existen personas que no se suben al escenario. No publican, no aparecen, no dejan rastro. Se sientan en la última fila, observan todo en silencio y se van sin que nadie se dé cuenta. Y entonces viene la pregunta que duele. ¿Habrá algo malo con quien nunca publica nada? ¿O será que esas personas llevan una característica rara que nadie está sabiendo leer correctamente? Antes de seguir, déjame hacerte una invitación muy directa. Si en algún nivel te reconoces en este tipo de persona que siente mucho, observa mucho, pero casi nunca publica, considera suscribirte al canal. Aquí no se trata de volverte influencer ni de disputar atención. Se trata de crear un espacio donde quien es más callado por dentro no es tratado como un defecto, sino como alguien que ve las cosas de una manera diferente. Suscríbete para no perderte en este mar de ruido. Así recuerdas, de vez en cuando, que no todo el mundo fue hecho para vivir en un escaparate. Imagina que Internet es un gran mercado de domingo. Cada uno grita el precio de su propia mercancía. Mira mi opinión fresca. Promoción de selfie con filtro. Hilo con polémica del día. Los puestos son coloridos, llenos de luz, llenos de gente. ¿Y tú? Caminas por los pasillos con las manos en los bolsillos, mirando todo, pero sin ganas de poner tu puesto. Sientes la presión. Todo el mundo vende algo. ¿Por qué yo no? Pero, muy en el fondo, hay algo en ti que se resiste a transformar tu propia vida en un producto. Esa resistencia es extraña para el mundo de hoy. Desde pequeño, fuiste entrenado a creer que existir significa aparecer. Si no hay foto, no pasó. Si no hay video, no importa. Y si no publicas, parece que no estás viviendo. Por eso, muchas veces, quien casi nunca publica nada, empieza a cargar un sentimiento de culpa silenciosa. ¿Seré cobarde? ¿Estaré atrasado? ¿Estaré desperdiciando la vida? Pero, ¿y si la verdad fuera lo contrario? ¿Y si no publicar tanto no es un atraso, sino señal de un tipo diferente de inteligencia? Imaginemos otra metáfora, la de la casa. Hay gente que vive con todas las ventanas abiertas todo el tiempo. Cualquier persona en la calle ve la sala, el cuarto, la cocina, el baño, el desorden. El llanto se convierte en story, la pelea en hilo, la cena en contenido. Con el tiempo, esa casa pierde intimidad. Ya no hay diferencia entre dentro y fuera. Tú, en cambio, eres como una casa con cortinas. Quien mira desde afuera ve luz. Sabe que hay vida allí, pero no ve cada detalle. No es que no vivas, simplemente no vives para el público. Esa capacidad de mantener cortinas, de preservar un dentro que no es automáticamente exhibido, es una característica rara. La mayoría de las personas hoy solo sienten que algo fue real cuando pueden mostrarlo. Tú, al contrario, sientes que cuanto más real es, menos ganas tienes de exhibirlo. Es como si supieras intuitivamente que ciertas cosas se echan a perder cuando se exponen demasiado pronto. Hay amores que son como masa de pan. Si abres el horno a cada rato para mostrar, se bajan. Hay sentimientos que solo crecen en la oscuridad de un silencio honesto. Pero también existe el otro lado de esta historia, y necesitamos enfrentarlo sin idealizar. Hay gente que no publica por miedo. Miedo a la crítica, miedo a ser malinterpretado, miedo a que alguien rescate un error antiguo y lo convierta en arma. Mucha gente aprendió, a la fuerza, que exponerse duele. Tal vez te abriste antes, en una relación, en una amistad, en una red social, y eso se convirtió en motivo de burla, de humillación, de rechazo. A partir de ahí, tu silencio se volvió armadura. Y cuando el silencio es armadura, protege, pero también pesa. Es aquí donde entra un cambio importante. La misma sensibilidad que te hace retroceder es la que puede volverte extremadamente cuidadoso y profundo con aquello que decides poner en el mundo.
Quien siente mucho, sufre más con la exposición, sí, pero también percibe matices que los demás ignoran. Ves el impacto que puede tener una frase, sientes el peso que carga una crítica, mides, piensas, reflexionas. Esto no es debilidad, es elección. Cuando tomas el volante en lugar de solo reaccionar al miedo. Piensa en las redes como un gran océano ruidoso. Hay gente que quiere ser ola, hace ruido, aparece, rompe con fuerza, desaparece en segundos. Tú, en cambio, tal vez naciste más para ser roca en el fondo del mar. No es lo que aparece en la superficie, pero es lo que sostiene la forma de la playa, lo que da base a todo. La roca no está en evidencia, pero es esencial. También está el faro, quieto, parado, siempre en el mismo lugar. No entra en el mar, no se vuelve ola, no disputa atención con nadie. Pero, en la tormenta, es precisamente la luz silenciosa del faro la que guía a quien está perdido. Tal vez tú eres ese faro que todavía se ve a sí mismo como una piedra solitaria. Ves la agitación del mar digital, sientes que no es tu lugar y te preguntas si hay algo malo. Pero, ¿y si tu función no es gritar junto, sino ver desde un lugar más estable? No estás desapareciendo, estás eligiendo. La característica rara, aquí, es esta. Tienes una vida interior tan significativa que no sientes la necesidad de validar todo lo que vives a través de aplausos. Solo que, en un mundo entrenado para medir el valor en números, esa característica parece un defecto. Cuando abres la aplicación y ves a alguien publicando stories, hasta de la ida al supermercado, es fácil pensar, soy menos vivo porque no hago eso. Solo que existe un tipo de presencia que no cabe en métricas. Cuando estás en una cena con amigos, sin sacar el celular del bolsillo, ¿estás menos conectado o más presente? Cuando vives un momento doloroso y eliges sentir, digerir, en lugar de transformarlo en una leyenda poética, ¿estás desperdiciando u honrando tu dolor? Mucha gente hoy ya no sabe sentir sin que alguien esté mirando. Llora con una parte de la cabeza pensando en la frase que va a publicar después. Viaja ya imaginando la foto para el feed. Se enamora calculando cómo se verá la pareja online. Es como si la vida se hubiera convertido en un ensayo para la próxima publicación. Tú, al no entrar en eso, a veces te sientes fuera de lugar. Solo que, en realidad, estás haciendo algo profundamente revolucionario. Estás viviendo experiencias que no tienen público. Y eso, hoy, es casi un acto espiritual. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Tu silencio te está alimentando o te está enfermando? Porque existe el silencio que nutre, aquel que te da espacio para respirar, pensar, sentir. Y existe el silencio que asfixia, en el que te escondes tanto que nadie más sabe quién eres. En uno, guardas lo esencial porque sabes que no necesitas demostrar nada. En el otro, guardas todo porque tienes pavor de ser visto. Por fuera, puede parecer igual, alguien que no publica. Por dentro, son universos completamente diferentes. Una pista para diferenciar. Cuando es silencio nutritivo, te sientes completo. Poca gente sabe de tu vida, pero quien sabe, conoce lo que importa. Tienes conversaciones profundas, relaciones verdaderas, momentos honestos. En cambio, cuando es silencio por miedo, te sientes cada vez más aislado. Nadie te conoce de verdad porque no lo permites. Tienes la impresión de estar protegido, pero, por dentro, crece la sensación de que, si desaparecieras, nadie se daría cuenta. Ahí no es solo privacidad, es abandono de ti mismo. La característica rara de la que estamos hablando aquí no es ser invisible, es ser selectivo. Es tener el valor de decidir qué partes de ti van al escenario y qué partes se quedan tras bambalinas. No necesitas mostrar todo, pero tampoco necesitas desaparecer de todo. Puedes elegir lugares específicos para revelarte. Una amistad, una relación, una terapia, un proyecto creativo fuera de las redes. Lo importante es que exista algún lugar donde no estés siempre escondido.
No idealices desaparecer. Recuerda, esto no es debilidad, es elección. Cuando viene de un lugar lúcido, no de un miedo automático. Hay algo más. Quien casi nunca publica, aprende a observar el mundo de una manera que quien siempre se está mostrando, olvida. En lugar de gastar energía preguntándote, ¿cómo me veo?, te preguntas, ¿qué está pasando aquí de verdad? Mientras la mayoría está preocupada si la escena se verá bien en la cámara, tú notas el tono de voz que cambió, la mirada que se desvió, la broma que lastimó a alguien. Es como estar en una platea donde todos están de espaldas al escenario tomándose selfies, y tú eres una de las pocas personas que todavía está mirando el espectáculo. Esa capacidad de observar sin necesariamente entrar en escena es una cualidad rara y poderosa. En cualquier grupo, casi siempre existe una persona así, callada, aparentemente ausente, que habla poco, pero cuando habla, da justo en el clavo. No es la más comentada, pero es la que mejor entiende la dinámica. Tal vez tú seas esa persona, no solo online, sino en la vida, y el mundo necesita desesperadamente a gente que observe más de lo que actúa. Aún así, es importante reconocer el costo de no jugar el juego de la exposición. Sí, existen oportunidades que nacen porque alguien fue visto. Trabajo, conexiones, alianzas. Fingir que esto no existe sería ingenuo. La pregunta es, ¿oportunidad para qué? ¿A qué precio? Hay visibilidad que viene acompañada de una factura oculta. Ganas atención, pero pagas con la paz. Ganas likes, pero pierdes el derecho a cambiar de opinión en silencio. Ganas alcance, pero te vuelves prisionero de la imagen que creaste. Tú, que no publicas, a veces miras esto con envidia, a veces con alivio. Tal vez piensas, si fuera más desinhibido, estaría más lejos. Pero la pregunta que casi nadie se hace es, ¿más lejos en qué dirección? Porque andar rápido no significa ir a un buen lugar. El mundo grita, crece, aparece, escala, pero rara vez pregunta, ¿de verdad quieres ese tipo de vida? Y aquí, de nuevo, aparece tu característica rara. Tienes la tendencia a pensar antes de saltar. Esto no significa que debas vivir escondido para siempre. Tal vez, en algún momento, algo dentro de ti madure hasta el punto de querer ser compartido. Pero, ¿notas cómo cambia todo? Ya no es publicar porque todo el mundo publica. Es publicar porque te desbordó. Vives, digieres, reflexionas, y solo entonces eliges si algo merece salir de tu jardín interno hacia el mundo. No estás desapareciendo. Estás eligiendo el momento y la forma. Imagina tu vida como un jardín. La multitud hoy planta y cosecha en la acera. Todo a la vista, pisoteado, comentado. Tú, tal vez sin saberlo, elegiste plantar más hacia adentro, detrás del muro. Las flores no aparecen en la foto de cualquiera. No se vuelven escenario para selfie. Y entonces te preguntas si ese jardín tiene valor, ya que casi nadie lo ve. Pero la pregunta correcta tal vez sea otra. ¿Ese jardín te nutre? ¿El olor de esas flores te llega? ¿El silencio de ese lugar te sana? Si es así, esto no es debilidad, es elección. Ahora, si percibes que el muro se puso tan alto que ni tú entras ya, que todo ahí está medio abandonado, esa es otra historia. Ahí tal vez sea hora de abrir una pequeña puerta, no para el mundo entero, sino para alguien. Alguien en quien confíes lo suficiente para mostrarle tu jardín sin miedo a que se convierta en foto de decoración. Puede ser un amigo, un terapeuta, una pareja. El punto es, no transformes tu sensibilidad en prisión. Tu profundidad fue hecha para ser compartida en algún nivel, aunque sea en círculos muy pequeños. Es curioso. El sistema grita que la vulnerabilidad es publicar llanto y desahogo en público. Pero, muchas veces, la vulnerabilidad más verdadera para ti no es exponerte a miles. Es dejarte ser visto por una sola persona en la vida real. Mirar a alguien a los ojos y decir, yo también tengo miedo. Yo también me siento fuera de lugar.
Esto es demasiado aterrador para quien se protege detrás de una persona online. Pero, para quien ya eligió el camino de la discreción, esta puede ser la valentía que le falta. Al final, la característica rara de quien casi nunca publica nada es esta. Todavía recuerdas que existe un tú que no cabe en ningún personaje. Un tú que no fue hecho para ser leído en una leyenda, disputado en comentarios o reducido a una biografía. Cuando proteges ese tú, estás protegiendo la parte más viva de ti mismo. El algoritmo no sabe medir eso. La cultura de la exposición no sabe qué hacer con quien no necesita mostrarse todo el tiempo. Pero es precisamente por eso que este tipo de ser humano se vuelve tan necesario. Tal vez tú, en algún momento, decidas experimentar mostrarte un poco más. No como sumisión a la presión, sino como ejercicio de expresión. Puede ser escribir un texto, grabar un audio, enviar un mensaje más sincero. Puede ser, un día, publicar algo de lo que realmente te sientas orgulloso. No por el engagement, sino porque es honesto. Si haces eso, recuerda el mantra. Esto no es debilidad, es elección. No estás traicionando tu silencio. Estás dándole forma a algo que nació en el silencio. Y, si decides seguir callado, está bien. No tienes que disculparte por no querer vivir en un escaparate. Solo cuida de no entregar esa decisión al miedo. Deja que venga de tu parte más lúcida, la que sabe distinguir cuando el silencio protege y cuando te apaga. Porque, allá afuera, el mundo seguirá diciendo, muestra más, habla más, entrega más. Pero aquí dentro, existe una voz más tranquila susurrando. No todo necesita ser visto para ser verdadero. Silencio no es ausencia, es dirección. Eres tú decidiendo a dónde va tu energía, quién tiene acceso a tu mundo y qué permanece solo tuyo. No por vergüenza, sino por amor. Al final de cuentas, no eres un error del algoritmo. Eres exactamente el tipo de presencia que el algoritmo no puede contabilizar. Y tal vez, precisamente por eso, sea tan importante que existas como existes, sintiendo profundo, observando más de lo que actúas, viviendo cosas que nadie nunca verá. El escenario puede seguir lleno de gente disputando el reflector. Tú puedes seguir siendo, si quieres, la luz discreta que no pide aplausos, pero cambia completamente la forma en que quien está cerca ve la vida.